vi ha concesso questo momento di essere qui. Diamo il benvenuto, un caro e ricco benvenuto a ognuno di voi che nonostante in qualsiasi ambito della nostra vita abbiamo anche situazioni, sappiamo che il Signore ci muove il cuore, ci spinge il cuore a venire, essere insieme qui e ascoltare. E io voglio pregare questo pomeriggio per far sì che il Signore, con quello che oggi ascolteremo, sia Lui benevolente, sia Lui così ricco in farci capire quello che Lui entender, como me gusta la palabra, hacernos entender qué es lo que, o como dice su palabra, que traiga el fruto a nuestra vida para de luego de haber recibido el nutriente de su palabra. A veces nosotros escuchamos la palabra y mira que no que podemos leer libros, podemos escuchar predicaciones, leer la escritura y no tener el corazón que necesitamos para poner en práctica esa palabra. Ya que nosotros verdaderamente seremos felices cuando se usa la palabra bienaventurados si nosotros ponemos en práctica estas cosas. Yo en mi vida también me he dado cuenta muchas veces que aún atesorando, aún teniendo mucho conocimiento en la parte teórica de la escritura, muchas veces me he encontrado en momentos en los cuales no he sabido aplicar lo que yo sé. Y eso es triste porque no sirve de nada si no tenemos sabiduría cómo aplicar il conocimiento. Entonces, per questo vorrei pregare così in questo breve momento che siamo qui. Breve momento perché quanto tempo siamo qua? 45, un'ora e mezza da tutta la nostra settimana, da tutto il nostro tempo. Quindi in questo momento ovviamente chiediamo allo Spirito Santo che Lui tocchi i nostri cuori e che sia così il seme della parola del Signore. E guardate che io prego questo anche per me. Io prego questo, Signore, fa sì che il tuo seme che è caduto sul terreno del mio cuore dia frutto. Io non sono nessuno, tu non sei nessuno. Non è una questione che tu percepisci come tu vuoi, no? È qualcosa che noi dobbiamo chiedere al Signore. Signore, fai tu, fai crescere tu. Vogliamo vedere i frutti nella nostra vita, in me. Quindi è questo il nostro desiderio questo pomeriggio. Quindi preghiamo, Signore, ti ringraziamo per questo pomeriggio, ti ringraziamo perché, Signore, noi non sappiamo dove andare, Signore, dove noi andremo, se soltanto te, Signore, hai parole di vita eterna. Signore, parole che risuscitano noi che una volta eravamo morti, Signore, parole che risuscitano, Signore, ancora i morti che no, Signore, non sono vivi con te, che camminano, Signore, che sono qui forse, però che non hanno una relazione così intima con te. Ma noi, Signore, chiediamo alla tua misericordia, alla tua bontà, che tu spezzi i nostri cuori, Signore, spezzi quei cuori che ancora sono di pietra, e che tu faccia, Signore, un'opera nuova, Signore, che tu possa ammorbidire i cuori di cristiani, Signore, che si sono raffreddati, che si sono davanti alla tua parola, sono indifferenti. Signore, ti chiedo per la tua misericordia che all'ascoltare il tuo Vangelo, le tue misericordie, Signore, siano i nostri cuori rallegrati, gioiosi di sapere che tu sei un Dio amorevole, misericordioso e che sei pieno di grazia ancora oggi, Signore, ancora che stiamo respirando, tu sei degno, Signore, degno di ogni vita,
perché ogni vita, Signore, ti appartiene. E per quello, Signore, che ti chiediamo, per Gesù Cristo, per il suo sacrificio perfetto, che tu possa, Signore, oggi pomeriggio toccare i cuori di quelli que siamo qui presenti. Toca los corazones de aquellos que están hoy aquí, Señor. Que nadie salga igual, que tu palabra, Señor, que es perfecta, que es el nutriente, Señor, que necesita, que no solo de pan, Señor, vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de tu boca. Porque sobre todo, Señor, tus palabras son vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Ayúdame, socórreme en mis debilidades, socórreme y dame fuerza, Señor, para poder estar aquí y poder predicar a mis hermanos, poder decir al hambriento dónde hay pan, poder decir, Señor, al que está enfermo, dónde está la verdadera sanidad, y que solamente eres tú, Señor, oh Salvador, Jesucristo. Amén. Cerchiamo nel capitolo 12 della lettera ai Romani. Hay actitudes o hay momentos de nuestra vida que nos permiten o son necesarias ciertas actitudes en respuesta. Y una de ellas es la salvación. ¿Qué más importante de aquello que existe como obra en el ser humano que su salvación? O sea, ¿cuál debería ser tu respuesta delante de esta salvación tan grande? Y más que quizás traer un tratado teológico, aunque sí es teológico, yo quisiera llamarnos a la reflexión. ¿Cuál es la respuesta que nosotros deberíamos y en la cual nos encontramos ahora? ¿Se escucha? Estoy alzando un poco la voz, pero no sé si se escucha. Deberíamos responder. Y si ustedes son atentos, hace 2 domingos yo he predicado acerca de este capítulo, pero solo que en el versículo 3, y fue algo que yo hice adrede. ¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos no entendemos cuál es nuestra identidad, dónde está el valor del ser humano, no podremos entender cómo responder. Si nosotros creemos que nos debemos a lo que las personas creen de nosotros, o lo que la gente dice de nosotros, o lo que la sociedad ha percibido como el valor del ser humano, entonces nosotros vamos a adaptar o vivir de acuerdo a eso. Recuerda que lo que tú crees denota o forma construye tu forma de vivir. Lo que tú crees construye tu forma de vivir. Si nosotros creemos que en la sociedad actual todo lo que se dice es cierto, todo lo que se dice es real, y nos adaptamos a ese pensamiento, vamos a caer en el grave error de vivir nuestra vida de acuerdo a la sociedad actual. Y como sabemos, actualmente esta sociedad cada día más está más en decadencia. Es normal y es debido que el apóstol Pablo en el capítulo 12 llegue a un punto crucial en el cual divide, por decirlo así, la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque después de haber explicado todas las misericordias de Dios, después de haber enseñado, amigo o hermano, lo que Dios ha hecho en Cristo, todo lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo, toda su gracia, todo su amor, y después de haber explicado lo que nosotros éramos sin excusa. ¿Quién de ustedes aquí puede justificarse delante de Dios? ¿Quién de ustedes puede venir y hacer alarde de que ahora usted está aquí, pero en realidad tú no necesitas estar aquí?
¿Quién de ustedes podría decir que tú vienes a la iglesia solamente porque tú necesitas un pequeño mejoramiento? ¿Quién de ustedes podría decir delante de Dios y delante de la iglesia que usted está aquí solamente porque usted es una buena persona? Nadie. Y es lo que Pablo explica en los primeros 3 capítulos de Romanos. Si usted los lee, habla de la corrupción, de nuestra corrupción humana, que nacemos completamente en pecado. Y tú no vas a entender, y nadie, ningún ser humano entiende eso hasta que se encuentra con la realidad. Lastimosamente, vivimos una realidad que los predicadores no predican. ¿Qué quiero decir con esto? Que se habla solamente de la cura, pero la gente no sabe de qué está enferma, la gente no sabe de qué está padeciendo. Y Pablo lo hace en los primeros 3 capítulos de Romanos y habla de que somos inexcusables delante de Dios, habla de que no hay justo ni aun uno, habla de que todos nosotros sin Cristo estamos ajenos de la vida, estábamos muertos en delitos y pecados. De modo que luego él pasa a explicar lo que es la justificación por la fe. Y para aquellos que no tienen familiaridad con estos términos, justificación con la fe significa, es la forma por la cual Dios nos acepta, es la única forma por la cual Dios nos recibe, porque tú puedes pensar cómo Dios recibe a los pecadores. Si son pecadores, no los recibe por sí mismo, porque no tienen obras justas, no tienen obras perfectas, de modo que el único modo en que Dios te recibe a ti, es porque sí hubo un justo, porque sí hubo una persona perfecta, o como el prefigurado Cordero en el Antiguo Testamento, sin mancha. Y ese Cordero justo, nuestro Señor Jesucristo, murió por los injustos. Y luego de haber explicado todas esas misericordias, Pablo llega a este versículo en el capítulo 12 de Romanos. Por consiguiente, ¿qué quiere decir por consiguiente? Quiere decir que después de haber dicho lo que he dicho, después de haber explicado lo que os he explicado, ¿dónde están las motivaciones por lo que tú vives o haces? ¿Dónde deben de estar las motivaciones, Eduardo, para servir a Dios, para cuidar a tu familia, para crecer a tus hijos en el temor de Dios? ¿Dónde están vuestras motivaciones? ¿Dónde tienen que estar, familia Villanueva? ¿Dónde tienen que estar, familia Álvarez? Familia, todos los que nos visitan. ¿Dónde tienen que estar sus motivaciones? ¿En el temor de Dios solamente como un Dios lejano que está listo a castigarnos porque no nos portamos bien? ¿O en el temor de que vamos a perder el favor de Dios? ¿Dónde están? Y por eso Pablo lo explica en el versículo 1. Yo quiero que lo leamos. Versículo 1 y 2 del capítulo 12. Por consiguiente, por tanto, después de haber, es una preposición que se utiliza para explicar una verdad que ya se ha expuesto antes, o para llegar a un punto importante. Es como decirles, miren hermanos, esta tiene que ser su respuesta. O hermano, si tú ya respondiste a este amor, continúa respondiendo en este amor. Continúa respondiendo con esta gratitud. Si te has olvidado en estos últimos meses, si te has olvidado en este último año, o te olvidaste ayer, ¿dónde debe estar la motivación para tu adoración a Dios? Vuelve a este pasaje y nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional o aceptable a Dios. ¿Y qué más? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que verifiquéis
cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hermanos, hay que tener claro lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho es que nos ha redimido. Nos ha redimido para que vivamos. Nos ha redimido para que vivamos. Y no siempre estamos conscientes, y por eso Pablo lo pone aquí. Porque cualquiera pensaría que el cristianismo, claro, es un nacer de nuevo, es una conversión, es un aceptar la salvación por gracia y por fe, no por obras, pero es también un avanzar, un crecer, un madurar, un asemejarnos más a esa imagen que es Cristo. El cristianismo no es ya llegué, sino que sigo avanzando a la meta. El cristianismo es un seguir creciendo y al mismo tiempo decreciendo, a un mismo tiempo menguando. Y se los hablo de verdad con mucho cariño, amor a cada hermano, que es tan importante, hermano, dónde está la base, cuál es el cuchino, cuál es la almohada en la que usted descansa para adorar a Dios, cuáles son las motivaciones. Y esto es lo que Pablo nos quiere decir en estos primeros versículos. Y lo dice: así que, hermanos, por consiguiente, podemos mencionar algunas cosas que Pablo ya ha mencionado en cuanto a lo que él ha explicado, y él nos ha dicho en los primeros 11 capítulos. Por ejemplo, él ha hablado del pecado, pero también ha hablado cómo este pecado ha sido vencido, cómo Dios te liberó a ti del pecado, y es a través de la expiación, de la justificación. Pero esa justificación implica una santificación, y cuando hablamos de santificación hablamos de un parecernos más a Cristo progresivamente. Siempre digo yo, no soy lo que debería de ser, pero no soy lo que fui. De hecho, soy diferente de lo que fui ayer, o al menos eso debería de ser así. Eso debería ser el ideal, pero no he llegado. La palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. No es una obra terminada, es una obra aún en construcción en las manos del Maestro. De modo que nosotros, al considerar las misericordias de Dios, la esencia o la almohada en la que descansamos son todas las bondades, todas las bendiciones de Dios. Digámoslo así, todas las misericordias. Lo que Pablo quiere que tú y yo reflexionemos sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Y aquellos que aún no han recibido ese regalo, que consideren que no hay otra forma de descansar en las misericordias de Dios, sino es a través de la obra de Jesucristo. Ruego entonces por las misericordias de Dios, y aquí habla lo que hablamos de una respuesta racional, espiritual, consecuente. Lo que Pablo dice es, mira, que toda respuesta cristiana verdadera, racional, lógicos, aquí es la palabra original, no es interesante, pero sí es importante porque está hablando que la respuesta de gratitud que Dios espera de nosotros que hemos creído es que respondamos con gratitud, que respondamos como un sacrificio vivo. Nos lleva a pensar en el Antiguo Testamento, cuando esas personas daban o entregaban sacrificios, y los sacrificios eran formas de adoración. Si usted tiene familiaridad con el Antiguo Testamento, las personas traían sacrificios, traían corderos, animales vivos. Dios nunca aceptaba sacrificios de animales muertos. Aceptaba sacrificios vivos, que luego eran sacrificados, obviamente, para derramar su sangre, quemar la carne, y Dios así recibir ese olor grato que representaba una forma de adoración. Ahora, lo que Pablo dice, que tú y yo
nos presentemos teniendo en mente lo que Él ha hecho. Tú y yo, lo consciente, lo racional, lo más de acuerdo a tu conversión debería de ser que tú te presentes. Está hablando de una acción consciente, no mecánica. Bueno, hoy tengo que leer, hoy tengo que orar, hoy tengo que ir a la iglesia. Todo de una forma mecánica. Por eso Pablo utiliza aquí la palabra que presentéis vuestros cuerpos. Y claro que está hablando del cuerpo, pero está hablando de todo el ser de la persona, porque nosotros no estamos aquí solamente con nuestra mente, estamos con nuestro cuerpo, cansado, debilitado, enfermo. Estamos aquí con nuestra mente que está luchando y batallando con 1000 preocupaciones, pensamientos, con lo que va a hacer mañana, con lo que tiene que ir a hacer luego. Y esa batalla se está llevando ahorita mientras tú estás sentado, en que si estás escuchando lo que Dios dice o estás escuchando lo que dice el hermano. Cuando yo digo el hermano soy yo, pero tú tienes que tener tu mente, ¿está hablando Dios o está hablando el hermano? O me estoy hablando a mí mismo, pensando aquello que por la cual mi mente está divagando. Pablo dice, presentaos como sacrificio vivo y santo. ¿Y por qué santo? Porque desde el momento en que nosotros nos presentamos a Dios, la palabra nos dice que nosotros somos santos, no en una forma, ¿cómo decirlo?, definitiva, pero en progresión, lo he dicho. Santos, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros entendemos, mira, que la única motivación que yo debo tener para seguir y avanzar en la vida cristiana son las misericordias de Dios. Cuando el cansancio, cuando el dolor, cuando la prueba, cuando la tentación, cuando el pecado vienen a mí, lo único que debo pensar en el sacrificio que yo estoy entregando a Dios. En el sacrificio tiene que ser un sacrificio vivo. Cuando nosotros consideramos, y Pablo dice, os ruego. Aquí hay una forma negativa y positiva, porque él está diciendo, de alguna manera, que nosotros nos presentemos en sacrificio, y en el versículo 2, él nos dice que no os adaptéis. O sea, él está diciendo, y aquí es un poco, quiero dejarlo muy claro, de la misma manera que usted positivamente se está entregando a Dios o está dando su adoración, su vida, porque cualquiera diría, bueno, no está hablando de un sacrificio monástico, los sacrificios que hacen los monjes, o aquellos que se crucifican en cruces, o aquellos que no quieren saber nada del mundo, ¿verdad? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, no solo en la iglesia, nosotros debemos hacer un sacrificio vivo, constante. Es cierto que hemos venido a hacer un sacrificio de alguna manera definitivo para Dios, porque somos sus hijos, pero debemos renovar cada día ese sacrificio. Porque la otra parte, y es la parte negativa, en la cual nos lo dice, y es, no os adaptéis o no os amoldéis. ¿A qué? Es también una connotación que, como hemos dicho, somos santos, no completos, y vamos en progresión, y el peligro de no vivir en una vida de gratitud, de adoración, ¿el peligro cuál es? Que nos adaptemos, que comencemos poco a poco, de una manera sutil, a encajar, a sentirnos cómodos con ciertas vidas, con cierta forma de vivir, con cierta práctica, con cierta moral. Y él dice cómo hacerlo. La parte negativa es que nosotros no debemos adaptarnos a este mundo, porque el mundo
van por sus afanes, van por sus deseos. Es el mundo que no conoce a Cristo, es moldeable, pero de alguna manera entiendo que aún el cristiano está en ese peligro, porque le dice, no os moldeáis. O sea, cualquiera, y algunos cristianos tienen la idea que venir al cristianismo es una vida de flores y rosas, y que no le van a venir tentaciones, que no van a sufrir escasez, que no va a faltar el trabajo, que la enfermedad no lo va a tocar, que su marido va a ser perfecto y que la mujer también, y que los hijos van a ser los mismos. De modo que no habrá lugar para el error, para el pecado. Algunos creen que aún así. Yo te lo digo, conozco otros hermanos de otras iglesias y creen así. Y Pablo tiene una visión más realista del mundo. No os adaptéis. Eres fácilmente adaptable. Y si no, mira tu vida. Eres fácilmente moldeado. Cuando hacemos reflexiones acerca de nuestra vida como cristianos, a lo que llamamos nuestro primer amor, ¿verdad? ¿Qué pasó desde ahí hasta ahora? Eres moldeable. Me doy cuenta en mi propia vida. Aunque yo mismo he tenido circunstancias que he querido evitar, conociendo mi naturaleza, de repente aparecen sutilmente de otra forma. ¿Te das cuenta? Pablo dice que nosotros no debemos adaptarnos a este mundo. Es una acción consciente. Tu adoración es consciente. ¿Cuánta gente piensa que la adoración debe ser espontánea? Es que mira, yo ahorita no me lo siento. No creo. No voglia di adorare. Oggi non me la sento. Y creo que sí, la adoración debe ser espontánea, pero la adoración no se trata de un momento. Lo que Pablo está diciendo es que la adoración se trata de un estilo de vida, porque mientras nosotros nos adaptamos a un estilo de vida como lo es el del mundo o de este ciclo, como él lo llama, vamos a dejar de ser transformados. Y es la parte positiva ahora, donde él nos dice, lo primero, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. Mira, él está hablando, él no está diciendo, sino moldeaos al cristianismo. Eso sería también otra forma de ser mundano, moldearse a una religión, moldearse a un estilo de vida. Yo siempre he dicho, aparentar o tener lenguaje cristiano es muy fácil. Yo lo tuve por mucho tiempo y sabes que se me hizo muy fácil. El lenguaje es fácil, nos adaptamos. Pablo no está diciendo, mira, usted debe amoldearse al lenguaje, a la vida cristiana. Él no está diciendo eso. Él no utiliza la palabra moldearse. Lo que él sí dice es transformados. Una cosa es ser moldeados como una plastilina, como un bloque de cemento, un bloque di mattone, pero muy diferente de ser transformados. Pero aquí hay una buena noticia también para nosotros, para ti, para mí. ¿Sabes cuál es? Que sí podemos cambiar, que sí es posible cambiar, que sí Dios nos ha dado el privilegio de cambiar, porque venimos de nuestra vida pasada acarreando cosas que son propias de este ciclo, que en sí no son malas, sí, a veces son lícitas, pero enfocadas erróneamente. En vez Dios nos enfoca. Y Pablo dice que que la única forma es que nosotros podemos ser transformados es mediante la renovación
de nuestra mente. Y repito lo que dije al inicio. Lo que nosotros creemos construye el estilo de vida que nosotros llevamos. Tú piensa esto. ¿Por qué tal persona vive como vive? Porque lo que cree construye su realidad. El uso de la mente es importante en el Evangelio. Muchos cristianos, por darle espacio al espíritu, como le llaman, han dejado de lado su mente. Y en ningún momento en la Escritura dice que tú no debas poner tu mente al servicio de Dios. Poner tu alma y corazón y tu vida, como dice aquí, al servicio de Dios. De hecho, si no hubieses utilizado tu mente tocada por el Espíritu Santo, tú no estarías aquí escuchando el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Pero nuestra santificación, nuestro ofrecer sacrificio a Dios viene a través de la renovación de nuestra mente y no por el noticiero, no per il giornali, no sé los programas que usted mira y ni las novelas y las películas que ve en Netflix, pero no por esas cosas. Yo ni sé cuáles programas hay, de verdad les digo, ya me perdí. A mí dígame de Pijamini, no sé, los que ven los niños. Ni por Peppa Pig, digamos así. No es la renovación de esas cosas. Lo único que Dios ha dado poder es su palabra. Y es la palabra de Dios nuestra esperanza para un verdadero cambio. Para el cambio que yo necesito todos los días. Muchas veces decimos, no, es que este no cambia. Es que esta no cambia. No se trata de que él o ella no cambie. ¿Dónde está la fuente en la que esa persona ha puesto su confianza para cambiar? Porque te aseguro, nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, ella hará en nosotros el propósito para el cual salió de la boca de Dios, como él le dice. De modo que, primero, ¿cuál es la base para nuestra gratitud, para servir a Dios? Segundo, el peligro que como cristianos somos moldeables y eso trae consecuencias, obviamente. Tercero, que sí podemos ser transformados, podemos cambiar, podemos ser cambiados. Podemos ser cambiados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Yo le pregunto a las personas, ¿cómo puedes tú saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, a través de su palabra. Da cuenta que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Que nos cueste aceptar por rebeldía o lo que sea esa voluntad, es muy diferente. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Pablo dice, para que comprobéis vosotros cuál es esa voluntad. De modo que, ¿cuál debería ser la base de nuestra obediencia? ¿Cuál debería ser la base de nuestra obediencia? ¿Cuál debería ser la base de nuestro servicio? Lo que algunos de vosotros hacen para servir en una iglesia. ¿Cuál debería de ser? ¿El reconocimiento? ¿El dinero? ¿Las bendiciones? ¿Buscar algo? ¿O lo más esencial, que es el amor de Dios en Cristo Jesús? Y cuando tú ves tu vida pasada miserable, ajeno a las promesas, fuera de la familia de Dios,
y que Dios, con su amor y su gracia y su gran paciencia, aun cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo y te salvó por gracia. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para amar a tu esposo, para amar a tu esposa, para criar a tus hijos, para servir, para predicar, para testimoniar, para guardarte de la tentación? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué haces lo que haces? A veces las personas piensan que el sacrificio es solo aquello que hacen las personas, los mártires. Sí, son sacrificios y muchos de nosotros no vamos a llegar allí. Pero cuando hay una situación en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y que debemos responder como Cristo hubiese respondido, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál será la motivación para nuestras acciones? ¿De dónde vendrá nuestro sustento para responder como queremos responder? ¿Será nuestro propio o lo que Dios dice y creerle a Dios? Sí se puede cambiar, y la consagración es posible porque la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo dice que nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que la cosa más espiritual o racional de un cristiano debe ser entregarse a Dios o vivir su vida de esta forma. Y sí, la santificación abarca nuestra mente y nuestro cuerpo también, como lo dice en 1 Corintios 6:20, que nosotros hemos sido comprados con precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros hemos sido comprados para Dios. Nosotros somos ahora los instrumentos de Dios. Y este llamado a la transformación es un desafío a examinarnos, a autoexaminar nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si usted no se hace esa pregunta, usted seguirá haciendo las cosas correctas con las motivaciones equivocadas. Si usted no se examina, seguirá haciendo, escuche bien, las cosas correctas, pero con las motivaciones equivocadas. ¿Por qué usted, y hablo de cosas cotidianas, sirve a su esposo, a su marido? No, para que esté callado, para que no diga nada. Esa es la motivación. ¿Acaso no el Señor nos dice servid a vuestros maridos como al Señor? ¿Acaso, marido, no es lo mismo que tú ames y protejas a tu esposa y la eduques, como dice también la Biblia? O sea, le enseñes con amor, con dedicación. La única cosa que no le enseñaría yo a mi esposa es a manejar. Ahí sí yo no, ahí sí no doy yo. Soy muy, me siento muy, sí. Pero por lo demás, ¿cuál es la motivación? De cuidar a una persona en una situación difícil, de enfermedad, de ayudar al necesitado. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de criar hijos? Bueno, quiero hijos que simplemente sean decentes. Cualquiera puede ser decente sin educación. Hay gente mucho más decente sin educación. De modo que, ¿cuáles son las motivaciones? Eso es lo que Pablo nos llama a examinarnos. Así, hermanos, entonces nosotros debemos avanzar con la convicción de que nuestro servicio, nuestra adoración son esa respuesta racional. Y de esa forma nosotros también reflejamos agradecimiento. Cuando yo, en mi tiempo, bueno, creo que nos puede suceder
momentos difíciles, que ya no damos más, que creemos que todo está en contra de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos como el salmista y le recordamos a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor. Debemos hacer ese autoexamen, examinar dónde están nuestras motivaciones para también adorar a nuestro Dios. Y simplemente lo que Pablo dice aquí, que lo que es racional es aquello que es más acorde. Lo más acorde, dice Pablo, lo más legítimo es que usted se entregue en sacrificio. Y aquí mira, no hay una intervención externa. No es que yo pueda mover al hermano Eduardo, aunque por medio de la palabra puedo hacerlo, pero no es que yo puedo incidir sobre él. Él debe saber que él es un sacrificio hacia Dios y que Dios se agrada de eso. Que las motivaciones, por ejemplo, de que venimos a la iglesia, no debe ser el papá, bueno niños, vamos que ya nos vamos. La motivación debe surgir de hacer memoria de las innumerables misericordias de Dios, como dice el salmista, que son imposibles de contarlas. Es imposible. Solo cuando vemos la cruz de Cristo vemos innumerables bendiciones. Nosotros pensamos que las bendiciones de la misericordia son los carros, y aunque queremos carros nuevos, las casas, y aunque queremos casas, la salud, y aunque queremos salud, es todo lícito. ¿Queremos una iglesia grande? Sí, también. Todo eso está en la misericordia y soberanía de Dios. Eso no depende de nosotros. Pero esas son cosas que Dios nos permite y nos da. Lo más grande y precioso que usted tiene que tener como la motivación para su adoración diaria y comunitaria es las misericordias de Dios. Es lo único. Y responder con de esa forma coherente. Y lo último, cómo Dios nos transforma a través de no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino que nosotros a través de la renovación de nuestro entendimiento seguir siendo transformados. Dentro de una comunidad, una familia, hay personas que tienen avances espirituales más que los otros. ¿Será que Dios no es bueno? ¿Será que Dios es privilegiado en cuanto a sus hijos? De hecho, una madre dice que quiere igual a sus hijos, ¿verdad? Y Dios quiere igual a nosotros como sus hijos. Y Dios a mí no me va a armar más porque me he desvelado, porque estoy aquí, ni las hermanas que tienen voces angelicales. Dios no las va a amar más por eso. O a usted porque vino aquí, Dios no lo va a amar más. Y tampoco porque usted no cante, porque usted no la va a amar menos. No estamos hablando de eso. Nada de eso. Lo que cuenta es el agradecimiento que existe en nuestro corazón. Y esa es la diferencia de un corazón agradecido hacia Dios. Porque hemos solamente, hermanos, comenzado a entender las misericordias de Dios. Porque no las vamos a entender. No las vamos a entender. A entender las misericordias de Dios en nuestras vidas para vivir en agradecimiento. Todo, dice Pablo, comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Significa que solo cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios podremos decir verdaderamente
Esta es la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no nos parece agradable, o no nos parece que sea la correcta, o no nos parece que nos guste, pero esa es la voluntad de Dios, ¿sabes? Todo lo que sucede es voluntad de Dios, aunque las segundas causas, aunque los momentos oscuros, aunque las tormentas, tanto el bien como el mal, dice que Eclesiastés, proviene de Dios. Las bendiciones, los momentos difíciles, todo está. Jesucristo nos dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Jesucristo dice que no cae un pajarillo sin que Dios lo permita. Y cuánto más esas circunstancias en las que nosotros pasamos, cuánto más esas. Pero dice la palabra que aún en ese momento el Señor nos dará a conocer que esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿qué es? Perfecta. Y si es perfecta, va a ser agradable. He tenido circunstancias difíciles, sea de salud y circunstancias general, y me han parecido injustas. De verdad se los confieso. No me parece bien que Dios actúe así. No me parece bien. ¿Yo quién soy? Soy solamente una criatura. Un granito de arena en la infinitud del mar. Vivo, ha sido paciente con este orgulloso. Y luego, mira, Dios es un gran maestro, porque primero Él te enseña la lección en la vida práctica, pero te la explica después. Y si no, preguntémosle a los profetas, preguntémosle a Moisés, a David, ¿por qué pasó lo que pasó? Su vida de desgracia. Pero él luego entendió. Y él entendió al final, aunque mi carne esté, yo sé que mi Redentor me levantará. Dios te enseña la lección y luego te la explica. Y es ahí donde nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, yo les amo mucho en el Señor. Atesoremos en nuestro corazón para seguir avanzando en lo que vamos haciendo comunitariamente y en nuestra vida personal. Y al mantener la perspectiva de nuestra vida, a pesar de los desafíos, siempre he comprendido y quiero que comprendamos que estamos bajo el amparo de Dios. Nosotros como sus polluelos y el Señor como ese ave que nos acuerpa, que nos sostiene. Y sabemos que Dios nunca falla. Él está siempre con nosotros. Él va manteniendo nuestra fe. Él aumenta nuestra fe para nuestra dedicación. ¿Cuántas veces hemos estado, yo, mi hermano, perdone que me ponga ejemplo, porque yo me conozco y digo, Señor, un día digo, hasta aquí. Hasta aquí. Digo, Señor, abandono todo, digo, Señor, tú sabes lo que haces. Porque tú sabes, yo no sé el mañana, no lo conozco. No sé qué va a pasar. Fortifícame ahora. Fortifícame ahora. Nunca me has desamparado. Aún en momentos difíciles me has aumentado la fe y me has mantenido. Hazlo ahora también, Señor. Porque tus misericordias no tienen escadencia, nunca vencen. La palabra nos dice y nos recuerda que son nuevas cada mañana. Quiere decir que hay miles de misericordias todos los días. Aun cuando yo crea que no las hay, Dios estará allí siempre conmigo. Aún en el día de mi muerte, yo sé que Dios me socorrerá. Aún en el día de la enfermedad, yo sé que Dios estará conmigo. Aun cuando yo sé que pierda a un ser querido, yo sé que Dios estará conmigo. Es una convicción que debemos tener toda la iglesia. Que en momentos que me pueda faltar cualquier persona, cualquier cosa, a Jeremías le decía, mira, yo te he formado,
En la palma de mi mano te llevo escrito. Y sabes, aunque se olvide tu madre o la que te dio nacer, yo nunca me olvido. Todos los días de tu vida, en cada momento, operando en tu vida, para que tu adoración, si no ha sido la mejor, que tu adoración no sea el fruto del temor, que tu adoración sea el fruto de tu amor que respondes a Dios, pero en respuesta a su amor. Así que atesoremos esta palabra, sigamos adelante. La certeza que yo tengo y que tú tienes que tener es que tú no estás solo, yo no estoy solo. Dios camina a nuestro lado y lo ha hecho siempre. Y mira, cómo Dios es un Padre amoroso que nos guía con amor. Mire, yo tengo buenas ideas para mi familia. Yo tengo buenas ideas y yo me creo, pues sí, porque a veces soy orgulloso, que soy un buen guía del hogar. Pero mi sabiduría es finita y a veces es mala. Pero Dios no. Dios es sabio. Entonces Él sabe cómo guiar a su pueblo y que cada experiencia, buena o mala que sea, ¿sabes qué? Que nos acerque más a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en circunstancias difíciles es donde más conocemos a Dios. Y David lo entendía. Si él no hubiese sido abatido como fue abatido, él no hubiese conocido a Dios como lo conoció. Job lo mismo. De a oídas te había. Pensé que te conocía. Pero hoy mis ojos te ven tal cual tú eres. Es de las circunstancias. Oramos, Señor, te agradecemos por tu amor infinito, tu